Mari y vamos a estar hablando acerca del tema que es sabiduría. Sabiduría, busqué la definición y me dice que es ciencia, conocimiento, entendimiento y prudencia. También busqué algunos versículos de la Biblia que tuviesen que ver con sabiduría, ¿verdad? Que nos enseñará algo a lo que nosotros normalmente pensamos que es sabiduría, y cuando venimos a ver va más allá de lo que uno piensa. Así que vamos primero en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Y dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Como bien sabemos que Adán y Eva comieron de ese árbol prohibido y básicamente sí tuvieron una muerte espiritual. Se le cortaron todos los privilegios, todas las cosas que pudieron tener, hablar con Dios de frente, cara a cara, y tener una vida eterna y muchas cosas. Todas esas cosas se les rompieron, y ustedes pueden ver todo lo que el hombre tuvo que pasar, que tuvo que básicamente trabajar para tener lo suyo. La mujer tuvo que dar a luz con mucho dolor y entre otras cosas, ¿verdad? Que fue a causa de esa gran desobediencia. Y podemos ver, como dice, del árbol de la ciencia. Por eso es que lo puse, porque en la definición de sabiduría nos dice que sabiduría también es ciencia. Y pues básicamente, como nos dice que es ciencia, es sabiduría. Vamos con el próximo capítulo. En el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, podemos encontrar el pensamiento de Eva al ver ese árbol, ¿verdad?, codiciable. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, podemos ver que ella le pasaron todos esos pensamientos, y aún así la codicia de la sabiduría, de decir: si yo como de ese árbol, yo puedo tener la sabiduría. Era como un árbol tentable, podríamos decir. Además de que ya habíamos visto que la serpiente le estaba por otro lado echándole leña al fuego, como nosotros decimos. Así que ahora vamos para el próximo capítulo. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, en donde encontraremos, dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Como podemos ver, guardar los estatutos, los mandamientos, cada cosa que Dios nos mandó a que nosotros guardásemos y obedezcamos a Dios, somos sabios. ¿Por qué? Porque tenemos un orden, no hacemos las cosas como el mundo las hace, sin orden. Ellos hacen las cosas al garete y luego ven las grandes consecuencias que tienen. Mas nosotros, siendo cristianos, tenemos estos estatutos que debemos de guardar, de atesorar, y si nosotros los seguimos podemos tener una vida que las otras personas lo pueden admirar de nosotros. Por ejemplo, podemos ver que muchas familias cristianas tienen esa unidad, los matrimonios cristianos tienen esa unidad, y también estos niños que son educados en lo que es en la iglesia, también podemos ver que son diferentes al mundo. Entonces, cuando otras personas ven todos estos puntos, dicen como que wow, se quedan sorprendidos al ver que por medio de que nosotros guardamos y leemos la Biblia y guardamos todos los mandamientos de Dios, somos diferentes, y el mundo se sorprende a las cosas que nosotros hacemos. Y sabrá Dios, ¿verdad?, si nosotros le echamos una semillita para que ellos en algún momento pues quieran ser como nosotros y no nosotros como ellos. Podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 13, versículo 5, en donde dice: ojalá callaras por completo, porque esto os fuera sabiduría. Normalmente las personas que se creen sabias piensan que tienen que estar hablando y divulgando y hablando y hablando, y no se dan cuenta que realmente, como dice la Biblia, y hay muchos versículos que hablan acerca de esto,
que una persona sabia, pues básicamente no habla mucho. Básicamente lo demuestra en el momento que tiene que hacerlo y ya. No es como que yo soy sabio, hija, yo soy sabio, y se echan así, se dan con la piedra en el pecho, como dicen, ¿verdad? También podemos encontrar en el mismo libro de Job, capítulo 28, versículo 28, en donde dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Podemos ver que esto es un punto clave. Tú puedes decir que es la sabiduría, entonces básicamente es tener temor a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 6, dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchos de nosotros sabemos, ¿verdad?, por medio de la palabra, que cuando habla de lo secreto, lo íntimo, es básicamente nuestro hogar, buscar a Dios, que nadie más se dé cuenta. Y es básicamente en nuestro hogar, en nuestro secreto, en nuestro lugar donde nosotros pues busquemos a Dios. Y ahí básicamente es donde Dios demuestra a las personas sabiduría o le da sabiduría. Muchas veces, aún para leer la Biblia, por lo menos yo les voy a contar mi historia y como yo empecé, porque al principio yo veía la Biblia aburrida, porque empecé a leer la Biblia como desde los 17 años, 18, y yo dije, ay no, es que es aburrido y no sé qué, hasta que me enseñaron y me dijeron: ¿sabes qué? Antes de tú abrir la Biblia, una oración y dile a Dios que te dé sabiduría y que te dirija el Espíritu Santo. Y desde ese entonces lo he hecho, y créanme que me ha funcionado, porque antes yo la podía leer y yo no entendía nada. Así mismo cerraba la Biblia y yo me quedaba como que, ¿qué habrá dicho? Y desde ese momento que comencé a leer la Biblia y hacer una oración, de ese momento yo pude entender y comprender muchas cosas, y que obviamente puedo leer la Biblia 3 y 4 veces y siempre voy a tener, voy a encontrar algo diferente, porque en ese momento a lo mejor el Espíritu Santo está permitiendo que yo me enfoque en esa palabra nada más, pero en ese mismo versículo hay otra palabra que a lo mejor cuando la lea de nuevo la voy a comprender en otro momento, y así sucesivamente. Así es la importancia de irse a los secretos, de hablar con Dios en su hogar, en su trabajo, donde ustedes tengan, ¿verdad?, para sacar ese tiempito, y ustedes van a ver que Dios les va a dar la sabiduría para saber qué hacer en las situaciones, con los problemas y con muchas cosas que ustedes puedan tener. Vamos a ir al próximo capítulo. Ahora vamos a entrar en un libro que básicamente ustedes lo pueden leer completito y habla mucho de la sabiduría, y es el libro de Proverbios. Esto es increíble, de verdad que esto tiene tantos tips para la vida de uno, para dirigir la vida de uno. Está increíble. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Básicamente la sabiduría no te la da ningún ser humano, básicamente la sabiduría te la da Dios, más nadie. En el libro de Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Una cosa muy importante y muy interesante, que también nos calca también mucho este versículo en este libro y también en algunas partes de la Biblia, en donde nos dice que nosotros no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, porque muchas veces nosotros, sin consultar a Dios, estamos como que sí, esto es así y es así, y no las creemos porque le buscamos la lógica a todas las cosas y pensamos que estamos bien, pero no es así, porque la sabiduría, como decía en el capítulo anterior, la da Dios, no el hombre ni uno mismo. En el libro también de Proverbios, capítulo 8, versículos 11 y 12, dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Primero que todo, nos dice y nos enseña que es mejor tener sabiduría que tener todo el oro del mundo y ser rico, básicamente. Y segundo, también nos habla
de que la sabiduría está en lo cuerdo, en personas que saben lo que dicen, o sea, que son cuerdas, que tú las escuchas y tú te quedas como que, wow, qué brutal, como le pasaba a Cristo cuando cada vez que hablaba la gente se quedaba maravillada con todo lo que él decía, porque obviamente la sabiduría era él y andaba con él. Y normalmente a veces tú escuchas personas que tú te quedas como que eso no tiene lógica o qué tiene que ver esto con lo otro, y básicamente no están cuerdos, están tostaditos. También en el capítulo 10, versículo 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea, básicamente la sabiduría, como dice ahí la palabra, te recrea, te hace nuevo, te edifica, te hace una mejor persona, como las personas que vienen del mundo, que en el mundo eran drogadictos, que vendían droga, que eran maltratadores, que eran alcohólicos, y ya cuando llegan a Dios, ¿verdad? Y temen a Dios, que es uno de los puntos importantes, la sabiduría llega a ellos y básicamente los hace una nueva criatura. Capítulo 12, versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y eso es algo que hoy en día o la gente lo está haciendo mal o la gente no coge consejos. Hay gente que coge consejos de todo el mundo, habido y por haber, y hay gente que no coge consejos de nadie. Entonces, aún siendo sus pastores, de los líderes, y no quieren coger consejo de nadie. Después tú ves sus vidas todas locas, por decirlo así, y es por eso mismo, porque no quieren coger consejo, ¿verdad?, de las personas. Aún así no quieren coger consejo de Dios. Y mira lo que dice ahí sobre la sabiduría y el consejo, van de la mano. En el capítulo 29, capítulo 15 nos dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y yo estoy segura que ustedes también conocen a personas que han sido así, o amistades o familiares. Hay personas que añoñan tanto a sus hijos y dejan que sus hijos les griten y cosas así, o básicamente hagan lo que quieran, y pues ya cuando crecen o así de niños son súper extra mega malcriados, no respetan a nadie, y es lo que básicamente estamos viendo en nuestra sociedad, porque los padres hoy en día están muy blanditos, están básicamente educando sin sabiduría, y es como que los cría otra persona, más cuando la Biblia nos habla que el castigo y la vara y todo ese tipo de cosas, cuando sea necesario, pues se puede usar, porque es parte, ¿verdad?, de la sabiduría y de cómo llevar a ese niño por ese buen camino, que es donde nos está hablando aquí la Biblia. Porque aquí un punto muy importante: los niños cuando nacen, vienen básicamente sin ningún conocimiento y sin nada. Está de ti tú poner e inculcar todos tus valores, todo lo que les enseñes a través de la Biblia, para que ese niño o niña cuando crezca ya pueda ser un hombre o una mujer de bien. Claro está, son tremendos porque no saben qué está bien ni qué está mal, y vuelvo y repito, está del padre, de la madre, que le enseñan lo que está bien y lo que está mal. Por algo Dios dijo acerca de ese versículo de la vara y del castigo, porque hay niños que son tremendos, ¿verdad? Y gracias a esos chancletazos que nuestras madres nos dieron y nuestros padres, pues pudimos salir bastante educados. El próximo capítulo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 14 y 15. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrás resistir ni contradecir todos los que se opongan. Como podemos ver ahí, básicamente Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos van a dar esa sabiduría en esos momentos cuando más nosotros lo necesitemos, que muchas veces estamos enfrentando juicio por aquella razón o alguna injusticia y cosas así, y muchas veces como que estamos como que, ay, pero es que no vemos la salida, o no sé cómo me voy a defender, no sé qué va a pasar, y muchas veces Dios nos dice que estemos tranquilos, porque si nosotros no hicimos nada malo, pues tenemos que estar tranquilos. Claro que está que también viene la desesperación por un ladito, pero no podemos dejar que tampoco esa desesperación
como que nos arrope básicamente, y es cuestión de nosotros creer en Dios, que Dios va a poner las palabras en nuestras bocas para nosotros saber qué decir en ese momento adecuado, que más nosotros lo necesitemos. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19, en adelante pueden leerlo completito porque está bien interesante. Pero el capítulo 19 nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Creo que eso hoy en día está pasando. Hay gente, ¿verdad?, que Dios le da la sabiduría para que crea unas cosas, así sean las computadoras, así sea, qué sé yo, los televisores, muchas tecnologías que nos ha servido para bien, que nos ha servido hasta para salvar vidas básicamente. Pero la gente siempre quiere usar eso para hacer algo malo. Y es aquí, ¿verdad?, donde Dios básicamente va a destruir todas estas cosas, porque los científicos le quieren buscar la lógica a todo lo de Dios, a todo, cuando básicamente que ellos quieren saber cómo el mundo se creó. Como no creen que hay un Dios, como no lo ven y no lo sienten ni nada de esas cosas, pues ahí es donde se inventan lo que explotó, una explosión, o que una bacteria empezó a crecer y así se formó todo. Y cuando tú vienes a ver, cada día, por medio de la misma ciencia, se va comprobando que lo que dice aquí en la Biblia está en la tierra. ¿Y quién más lo hizo? Dios. En ese mismo capítulo 1 vamos a ir al versículo 20, en donde dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Básicamente lo vemos hoy en día. Vuelvo y repito, con tantas cosas que ellos han creado. Vamos a ir también al versículo 25 del capítulo 1, en donde dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y básicamente también esto pasa, obviamente mucho, cuando Dios coge, por ejemplo, a un adicto de la calle y lo renueva. Para el mundo esa persona no tiene esperanza, esa persona siempre va a ser la misma y no cambia. También lo vemos con las personas que están presas, que ellos dicen que esas personas que están ahí nunca van a cambiar, van a seguir siendo asesinos, van a seguir siendo lo que sea por lo que ellos entraron, pero no creen en un Dios que sí, Dios ve esperanza en esa persona. Y Dios sí ve, Dios sí ve un cambio que esa persona está, pero está obviamente de la persona. Y aquí es donde vemos la sabiduría del hombre versus la sabiduría de Dios. Y voy a leer también este versículo 27, porque básicamente confirma lo del versículo 25 anterior. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo leí estos versículos, yo me quedé como que impactada, porque ahí es donde yo pude ver que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Ahí es donde yo pude entender que Dios nos da una pizca de sabiduría y ya, porque nosotros no vamos a comprender nunca la sabiduría de Dios, y que Dios sí la tiene para nosotros, como podemos ver en el capítulo 7, en el versículo 7, en donde dice que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que esa sabiduría está desde antes de crear el mundo, desde antes de Dios crearnos a nosotros. Esa sabiduría siempre estuvo para nosotros. Y si es como dice ahí,
también en el versículo 8, en donde dice que si nosotros y esas personas también de los tiempos de antes hubiésemos tenido la sabiduría que realmente Dios quiere que nosotros tengamos, ¿ustedes creen que realmente nosotros estuviéramos haciendo lo que hacemos hoy en día? ¿Ustedes creen que esa gente de los tiempos de antes hubiesen crucificado a Cristo, como lo está diciendo ahí? No, al contrario, no hubiera habido ningún obstáculo ni nada de esas cosas. Y para nosotros hoy en día, nosotros no le fallaríamos a Dios tanto como lo hacemos, día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque sí tenemos una pizca de sabiduría, pero si tuviésemos la sabiduría de Dios, nosotros no haríamos nada de esas cosas, andaríamos en el camino perfecto y seríamos perfectos. Que por eso esa sabiduría está guardada para cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. También en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la sabiduría, en la astucia de ellos. También busqué la definición de lo que era insensatez y dice que es una persona que es imprudente o inmadura. Eso lo podemos ver, eso es lo que el mundo llama sabiduría, como está diciendo ahí, porque dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Podemos ver como, qué mayor ejemplo poner a los ricos, a las personas a los políticos, a las personas que gobiernan. Ellos se creen los más maduros, ellos se creen los más sabios porque tienen dinero, pero no se están dando cuenta que de qué vale que tengan tanto dinero si no ayudan de corazón, no están haciendo las cosas de Dios ni nada de esas cosas. Vamos ahora al libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, básicamente con sabiduría de Dios. Como dice en este versículo, no con sabiduría humana, porque con sabiduría humana no podríamos caminar por este mundo, estaríamos perdidos también igual que las otras personas, sino básicamente con la sabiduría de Dios, que es lo que quiere decir este versículo, que seamos sencillos, que seamos sinceros y que andemos, ¿verdad?, con las cosas que Dios nos ha mandado y nos ha enseñado a través de su palabra y de las experiencias que nos da a cada uno de nosotros. También podemos ir al libro de Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Como podemos ver en estos versículos, es básicamente que Dios, a través de su sabiduría, nos da un poquito, como dije anteriormente, para que nosotros podamos entender su voluntad, entender los misterios que Él nos quiera enseñar, para nosotros poder seguir caminando y poder seguir enseñando a otras personas. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 5, nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Busqué la definición de lo que es reproche y dice que es sermonear a otra persona. O sea, si nosotros le pedimos a Dios sabiduría, porque la necesitamos, ¿verdad? Dios como dice ahí, sin salmonearlo, o sea, sin decir como que, ¿y para qué tú la quieres? ¿Y para esto? ¿Y para otro? Sin decirnos nada de esas cosas, Dios nos las va a dar. Así que si usted entiende que usted necesita sabiduría así para entender la Biblia, o para entender el sueño, o para entender lo que usted tenga duda, y así Dios le va a dar la sabiduría, como dice en la Biblia. ¿Y cómo es la sabiduría? Pues en el libro de Santiago capítulo 3, versículo 17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Toda esa es la definición de lo que es sabiduría realmente. Así que espero que les haya gustado este video, hayan aprendido algo, se hayan llevado aunque sea un poquitito, ¿verdad? Como yo también pude aprender mucho, ¿verdad? También acerca de este tema, por eso me encantan hacer estos videos, porque escudriñamos más la Biblia y podemos encontrar cada día algo nuevo, ¿verdad? De lo que es. Por ejemplo, con este tema, como les dije ahorita, yo pensaba que la sabiduría era algo normal, que venía con nosotros, y básicamente no. Básicamente es casi como un don, yo podría decir, ¿verdad? Y es algo que Dios da a cada persona, y es un regalo básicamente. Así que tenemos que apreciar la sabiduría, y más en este mundo, más en este siglo en donde vivimos, porque es algo así como el amor que se está escaseando. Así que si Dios le ha dado la sabiduría, sepa utilizarla, y que sea llevando, ¿verdad?, ese mensaje a otras vidas, ayudando a otras personas, y que yo sé que Dios va a levantar a muchas personas que muchas veces se menosprecian, y cosas así, porque esas son las personas que Dios escoge para avergonzar a las otras personas que se pasan juzgando y señalando a esas personas. Así que nada, espero que hayan aprendido algo. Si les gustó, denle like, compartan el video si tienen alguna dudita, o si ustedes quieren compartir, ¿verdad?, alguna experiencia de ustedes acerca de este tema, me lo dejan en la parte de abajo, porque me encanta leer sus comentarios. Así que nada, nos vemos para la próxima. Bye.